y 9 de julio, pero Sí. en general, mi amigo, se contratan los colectivos y los colectivos sin piso bajo para que suban personas con otras capacidades o con algún tipo de dificultad móvil. Hay todo algo que lo decimos de manera crónica, Fernando, en todos los años posibles y nunca se soluciona. Acceso a edificios públicos, todo el combo que usted debe conocer mejor que yo. Y realmente todavía nos falta mucho en relación a la inclusión de las personas con discapacidad. Y a veces uno dice muchas veces la palabra inclusión y la palabra inclusión tiene un significado muy fuerte porque es ver a las personas con discapacidad con sus potencialidades y no como personas enfermas, ver a las personas con discapacidad con todo el potencial que tienen para aportar en la vida productiva, en la vida cultural, ver a la persona con discapacidad como un par. Y de eso se trata la transformación fuerte que tenemos que hacer en todo el país. Ustedes me hablan de La Rioja y un solo semáforo. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Solo Sí, creo que se cortó un poquito el audio. Si lo... En la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo Sí. que tenemos por delante un reto como Estado y como sociedad muy grande todavía para visualizar esta temática y dar las respuestas sociales, públicas, estatales, colectivas que tenemos que dar para realmente hablar de una sociedad con menos desigualdad y con más inclusión. Sí, claro, y posterior a la pandemia, mucho más esto se ha potenciado. Fernando, ¿usted tiene algún tipo de minusvalía? Yo soy una persona con discapacidad. Hay términos que en el modelo social de la discapacidad ya dejamos de utilizar, como se da en género, que estamos transformando también nuestras formas de hablar, porque sabemos lo que el lenguaje implica en nuestras prácticas sociales y culturales. Ya no hablamos de minusvalías, no hablamos de impedidos, no hablamos de personas con capacidades diferentes, sino que hoy la mirada está en la discapacidad como parte de la diversidad humana. Entonces hablamos siempre de personas con discapacidad, personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, etcétera, etcétera. Pero siempre anteponiendo la persona, porque en definitiva de eso se trata. La discapacidad es una condición que es parte de la diversidad que algunas personas tenemos y otras tienen otra condición. Eso no implica negar las barreras que afrontan las personas con discapacidad, pero esas barreras están en el entorno, no son responsabilidad individual de la persona que no ve, que no oye o que tiene que utilizar una silla de ruedas. No sé si logro transmitir el cambio que es muy significativo y que obviamente lleva tiempo su incorporación, ¿no? Sí, coincido en Fernando, y me parece que los cambios también deberían ser que las personas con discapacidad pudieran acceder a los colectivos públicos, que pudieran ir a hacerse tratamientos en colectivos de larga distancia y no tener que estar penando en las boleterías con la humillación que eso representa. Ustedes de Esas ahí... son Sí, las barreras, sí, justamente. claro. Esas son las barreras que tenemos que hoy todavía se siguen construyendo edificios con 4 escalones en la entrada en lugar de una rampa. Hoy se siguen fabricando unidades de transporte público sin las medidas de accesibilidad. Correcto. Se siguen haciendo plataformas web sin mínimas condiciones de accesibilidad. Entonces, todas esas cosas son barreras que en definitiva lo que tienen es un impacto muy significativo porque excluyen a personas con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad, de ser partícipes activos de sus vidas en forma autónoma y de aportar a la sociedad en su conjunto. Sí, claro, me parece que el cambio parte, está bueno lo que usted plantea, está muy bien. Le cuento que usted está hablando con una persona mayor que siempre ha trabajado hace años, hace más de 35 años en los medios, propugnando los valores de defender y de integrar como corresponde a las personas con discapacidad. Le quiero decir, Fernando, si hay alguna posibilidad de que usted llegue a La Rioja, a lo mejor un día. Sí, sabe que conozco casi todo, tengo la fortuna de conocer casi todo nuestro país, pero La Rioja no, se lo decía el gobernador Quintela hace unos días cuando tuvimos la Ah, mire posibilidad de usted. firmar un convenio de cooperación con la provincia para una obra que vamos a financiar desde el Estado Nacional allí en La Rioja para la creación de un servicio de rehabilitación para personas con discapacidad Ajá. en el Velasco.
pero nos comprometimos allí a poder conocer la provincia, conocer el trabajo que realizan y por supuesto profundizar la articulación que realizamos entre la Agencia Nacional de Discapacidad y el gobierno provincial. Así que será un gusto para mí visitar La Rioja. Está bueno para conocer en situ, porque usted es una persona con discapacidad visual, pero ve cosas que otros no ven y desarrolla otros sentidos que no tenemos, y usted olfatea cosas y siente cosas que los demás no, claramente, porque es así, son habilidades que se tienen, así que usted, cuando le mienten o no le mienten, usted sabe perfectamente qué es lo que pasa o qué es lo que no No pasa. vaya a creer, no vaya a creer, Daniel, que No, están bueno, así, no, bueno, pero pero está... lo importante, ¿sabe qué es? Mónica y Daniel, lo importante Sí, es que hay que cambiar la mirada sobre la discapacidad. Eh, yo creo que siempre decimos, ni héroes, cuando hablamos de los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, que pasaron hace poco, se pone en agenda mediática y social a veces la discapacidad, diciendo, vieron todo lo que pueden lograr, las barreras que superan, son prácticamente superhéroes. Y si no, la otra parte es cuando son extremadamente vulnerables, cuando aparecen personas con discapacidad en situación de mendicidad Sí, o de claro. extrema vulnerabilidad, Sí, haciendo sí. campañas para solicitar recursos en la vía pública o a través de las redes. Me parece que tenemos que sacar a las personas con discapacidad de esos dos extremos que no suman a la inclusión, que no aportan a la inclusión y que en definitiva se pierden la parte más rica del aporte que las personas con discapacidad pueden hacer a toda la Claro. sociedad y fundamentalmente ocultan el rol que todos tenemos, personas con y sin discapacidad, para eliminar barreras y para transformar nuestra sociedad en una sociedad para todas y todos. Va a haber una manera, Fernando, de poder trabajar fundamentalmente con el tema pasajes, no solamente de recreación, sino porque tienen que ir a curarse a Córdoba, a tratarse diferentes patologías, las personas con discapacidad. ¿No hay una manera más, le diría, automatizada y no tener que estar en la fila, en la ventanilla, Sí, sí, con lo todo lo que... sabemos. Usted lo debe saber, conoce el Sí. paño, bueno, yo también lo conozco, pero no hay una manera más, le diría, automatizada y no tener que sufrir tanto. Sí, la verdad que la pandemia ha retrasado muchas de las medidas que desde el Estado Nacional se venían diseñando para resolver la vida cotidiana de las personas con discapacidad, que está llena de muchos obstáculos todavía por la burocracia, Sí, claro. por la invisibilidad del sector. Y uno tiene que ver con el transporte. Yo he tenido ya algunos encuentros con el ministro de Transporte, venimos desarrollando un trabajo articulado con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se está trabajando para la SUBE para las personas con discapacidad, por ejemplo, que es una herramienta que Eso tiene está todo el mundo bueno. y las personas con discapacidad no lo tienen. Hoy una persona con discapacidad sube a un transporte público y no tiene el seguro que no. la SUBE le da a cualquier pasajero. Ah, Y mire eso es que... un acto de discriminación, Sí, claro, indudablemente, y lo totalmente. tenemos que resolver. Al igual que seguir trabajando con las empresas para que sigan incorporando flotas con herramientas de accesibilidad para que en unos años todo el parque automotor del transporte público cuente con las herramientas de accesibilidad. Claro, Y también estamos trabajando en la plataforma para obtención de pasajes que sí estamos viendo que sea más accesible y más automatizada, como usted decía. le decía, Fernando, que acá en La Rioja tenemos colectivos, pero sin el piso abajo. Es- Sí, ocurre muchas en veces todo el país, que diría. sí, ocurre muchas veces que en las provincias compran unidades de transporte que ya se dejaron de usar en el conurbano o en la ciudad de Buenos Aires y todavía hay muchas unidades que están saliendo utilizándose en todo el país sin ninguna herramienta de accesibilidad. Exacto. Y creo que tiene que ver con esto, Daniel y Mónica, con el tema de que no se visualiza al sector de la discapacidad y no se visualiza la barrera real y concreta que implica para la participación en la escuela, en el trabajo, en lo cultural y recreativo y deportivo, que una persona no pueda subirse a un transporte público y no pueda llegar hasta donde quiera ir porque el colectivo no cuenta con una plataforma o con un piso bajo. Es realmente... Sí, sí, le recomiendo, Fernando, con el debido respeto, a las personas con Asperger, que Sí, también son muy discriminadas, no entendidas. La verdad que hay como una variedad de casos que nos llegan habitualmente, no solamente a este programa en particular, sino a nuestra radio en general, que tiene un perfil muy solidario. Llegan este tipo de casos y la verdad que supongo que usted, como responsable de discapacidad de la Argentina,
va a poner el ojo también en el tema de gente con Asperger. Seguro que sí, estamos haciendo un trabajo inédito para que el Estado en su conjunto incorpore esta perspectiva y para que la sociedad obviamente acompañe, porque indudablemente que el Estado asuma su responsabilidad como garante es uno de nuestros retos, y eso implica transformar muchas estructuras, Sí, no, sí. no solo la Agencia Nacional de Discapacidad que nosotros conducimos y estamos reconstruyendo y reformulando como organismo público, sino también Sí. muchas instituciones del Estado tienen que incorporar esta perspectiva, y en ese desafío Sí, sí. estamos, es enorme, pero estamos dando pasos significativos, creemos nosotros que sí. Cuenta con nosotros. Le pregunto por último, Fernando, buenos días. Daniel dice, ¿puedes preguntarle al profesor si se puso en contacto con URSI aquí en La Rioja? Es la Unión Riojana de Ciegos. ¿Ellos se pueden poner en contacto contigo, Fernando? ¿O vos con ellos? Sí, con todo gusto. No tengo el gusto de conocer la Bueno, pero estaría organización, bueno, ¿eh? pero sí, con gusto pongo a disposición mis datos de contacto a través de Dale. la producción para que Bueno. URSI se vincule con la agencia y conmigo sin ningún problema. Genial, genial, me parece muy interesante porque te están escuchando las personas con discapacidad visual, te está escuchando todo el mundo en este momento, máxima audiencia, así que está muy bueno. Fernando, Gracias. te mandamos un abrazo y veo desde el punto de vista humano, si querés, político, todo encomillado lo político, no lo humano, que una persona con discapacidad visual sea la encargada de la Dirección de Discapacidad de la Nación, me parece muy saludable, sinceramente. Para mí un orgullo y un compromiso enorme con nuestro gobierno, pero fundamentalmente también con todas las personas con discapacidad que venimos luchando hace tantos años por la inclusión en nuestro país. Así que a total disposición, un gusto y gracias por el llamado en la mañana de hoy. Bien, ¿es el único llamado que tuviste de La Rioja de algún medio, Fernando? ¿Por el momento? Por el momento sí, creo que sí. Bueno, bárbaro. Sí, así que Bárbaro. a disposición y agradecido. Un abrazo, chicos. Chau, chau, Fernando. Adiós, buenos Fernando días. Galarraga, así se dice, mirá, Fernando Galarraga, que es un tema interesante, ¿no? Interesante para poder tomar conciencia de las personas con discapacidad. 7 de la mañana, 52 minutos. Saludamos, que ayer no lo saludé.